Esto ocurre todos los días. Tenemos esta convergencia de humanos y máquinas aquí mismo en este dispositivo, en mi teléfono móvil. Ahora tengo 20 cosas que solían estar en otro lugar. Están todas aquí. Mi música, mi banco, mi televisión, mis citas. No estoy saliendo, pero si estuviera saliendo sería el caso. Mis contactos, todo. Y mucha gente dice que tenemos más relaciones con nuestra pantalla que con la gente porque usamos mucho la pantalla. Y ahora esto se está volviendo inteligente, ¿verdad? Apple está lanzando Apple Intelligence. Ahora puedo pulsar un botón y traducir así. Puedo tener una película hecha con inteligencia artificial. Así que la inteligencia artificial está en todas partes. Y es la idea de tener como un genio que viene y se conecta con todo lo que hemos hecho. Una especie de sirviente digital, se podría decir así. La mayoría de ustedes probablemente han utilizado Siri u otra IA y no es muy inteligente. Todavía está aprendiendo. Pero hace aproximadamente 2 años tuvimos el lanzamiento de ChatGPT. Probablemente han probado ChatGPT. Se los mostraré. La idea de tener una máquina que pueda responder preguntas. ¿De acuerdo? ChatGPT fue un poco como el lanzamiento del satélite Sputnik. Ya sabes, por Rusia. El satélite Sputnik fue el primero en ir al espacio y lanzó una carrera espacial. Y entonces los americanos fueron a la Luna, supuestamente. Así que ahora ChatGPT ha lanzado una carrera por la inteligencia artificial. Y lo tenemos a nivel global. Podemos ver cómo la gente se está acostumbrando ahora a lo que hace la inteligencia artificial y cómo podemos utilizarla. Para mí, la pregunta clave es, cuando pienso en la inteligencia artificial, ¿cómo construimos un buen futuro utilizando esa tecnología? ¿Qué es un buen futuro? Bueno, el buen futuro sería no morir, tener suficiente comida, poder tener una familia, tener educación, derechos civiles básicos. Eso es bastante bueno para todos. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para construir un buen futuro? ¿Cómo podemos pensar en ello como una herramienta poderosa? Ahora hay 3 revoluciones sucediendo hoy. Y si vas a la escuela hoy y estás estudiando, considérate afortunado, porque ahora estamos en medio de la revolución digital, que es básicamente todo se está convirtiendo en digital. Libros, llamadas telefónicas, televisión, la educación, los servicios empresariales. Hay una revolución de la sostenibilidad, que es de 100 años nos basamos en el gas y el petróleo para la energía, y ahora nos hemos pasado a las energías renovables. Todo eso ocurrirá en los próximos 10 años. Así que si nos fijamos estamos tratando de reducir todas las fuentes de combustibles fósiles en todo el mundo. Esto es en realidad mucho más grande que la revolución tecnológica, porque ahora estamos en el punto donde podemos decir con seguridad, tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo ese cambio en un futuro muy próximo. El Foro Económico Mundial dice que vamos a tener 100 millones de nuevos puestos de trabajo en la economía verde. Así que si estás buscando un trabajo en el futuro, la economía verde es el lugar. Economía verde significa tecnología de baterías, tecnología agrícola, todo lo que se basa en hacer el mundo más sostenible. La última es la más importante. La revolución del propósito. Tengo 63 años. Para mí, el propósito de mi vida, retroactivamente hablando, ha sido la prosperidad, estar bien, ganar. Y no solo ganar peso, sino ganar en general. Pero ahora, el propósito de las personas alrededor de 25 a 40 años no es tan simple. Los millennials, ¿verdad? No tienen un solo propósito. Algunos de vosotros sois millennials. Tenéis varios propósitos. Gente, planeta, prosperidad. Y si hoy tienes 20 años, ya eres un ciudadano global. Y si tienes 20 años hoy, ¿nunca has estado en un mundo sin internet? Quizá en Kazajstán sí, no estoy seguro. Pero en general, en todo el mundo, una persona de 20 años nunca ha estado en un lugar sin internet. Es una locura todo esto. La revolución del propósito dice, en los próximos 5 años vamos a ver una migración de dinero y poder hacia la próxima generación, lejos de mi generación. Esta es la gran cosa en Rusia, por supuesto, la migración de distancia de los 60 años de edad a la generación más joven. Diferentes políticas, más mujeres, más diversidad, todo eso está ocurriendo a los 23. Y eso significa que van a haber un montón de diferentes políticas y diferentes inversiones. Por ejemplo, la inversión ESG, la inversión en energía verde, va a ser real.
Vamos a invertir realmente en energía verde, no solo fingir un poco mejor que antes. Todo eso está ocurriendo, y la revolución digital tiene que ver, por supuesto, con lo que las máquinas pueden hacer por nosotros. Y mucha gente piensa ya en la inteligencia artificial como una especie de esclavo para nosotros. Esto se hizo, por supuesto, con una IA. Y es algo extraño cuando le pides a una IA que haga una imagen del futuro. Imágenes de una mujer, por ejemplo, no hay mucho que puedas hacer al respecto. Es muy cortado y seco, como de galletas, ¿más sabes? Pero de todos modos es entretenido, pero el hecho es que vamos a utilizar agentes digitales para hacer nuestro trabajo. Si trabajas en la cadena de suministro, tienes un agente que sale, recoge todos los datos y te dice lo que está pasando con el producto. Y eso ya es cierto, pero en el futuro lo será aún más, ya que estamos migrando hacia una nueva forma de hacer las cosas, migrando hacia una nueva realidad de cómo funciona todo. A medida que avanzamos hacia ese futuro, la tecnología, en muchos casos, es un presente. Ya sabes, nos está dando cosas buenas. En otros casos, se convierte en algo que es primero un presente, como las redes sociales, y luego se convierte en una bomba. Los medios sociales, por ejemplo, son simplemente responsables de la desaparición de la democracia en la mayoría de los países, porque los medios sociales nos han enseñado dos cosas. Uno, el mundo es malo, porque solo vemos cosas malas, y la segunda es que no se puede confiar en nadie. Y eso se ha amplificado ahora. Así que la tecnología ha sido un típico efecto secundario de cambiar nuestra sociedad hacia lo negativo. Y encima de todo eso, no solo tenemos la inteligencia artificial, pero tenemos todos los otros cambios. La ingeniería genética, la computación cuántica, fusión nuclear, geoingeniería. Básicamente estamos entrando en la tierra de la ciencia ficción con la tecnología. Vamos a ver esto. Por ejemplo, la realidad virtual es Apple Vision Pro, donde podemos trabajar con un visor y ver el mundo frente a nosotros. Usted puede recordar Minority Report, donde Tom Cruise se adentra en los datos, cómo llegar a los datos. Esto se está haciendo realidad ahora. Así que podemos decir que la ciencia ficción se está convirtiendo en ciencia real. Siempre pensamos que iba a ser más largo de distancia, pero ahora está bastante claro que estas tecnologías están aquí y están aquí para quedarse. Y esta es la parte más importante. ¿Por qué digo que podría ser el cielo o podría ser el infierno? Quiero decir, si podemos utilizar la tecnología para resolver el cáncer, la inteligencia artificial podría hacerlo. Al mismo tiempo, si podemos resolver el cáncer, también podemos construir un humano artificial o podemos construir un superhumano, un supersoldado con la misma tecnología. Así que este es claramente el reto. ¿Cómo entramos en un mundo donde la tecnología tiene tanto poder para asegurarse de que es sobre todo el cielo y no tanto el infierno? El infierno es, por ejemplo, la tecnología como Facebook, los medios sociales, que se usan en Myanmar, en Birmania, para facilitar el terrorismo. Esto es de hace 10 años. Es un ejemplo antiguo, pero sigue siendo un ejemplo muy bueno. Tenemos que pensar en lo que eso significa para nosotros y hacia dónde vamos. Esta especie de escenario de cielo o infierno. Eso es algo que decidimos nosotros, pero también que el Estado tiene que ayudarnos a decidir. Básicamente tenemos que maximizar el cielo y prevenir el infierno. Porque la otra cosa es que realmente no podemos vivir en un mundo donde no usamos la tecnología. Piensa en esto por un segundo. Si vives en un mundo donde no tienes un teléfono móvil, no usas la nube. No usas esas herramientas, te quedas atrás, nadie te contratará. Entonces la cuestión es que te vuelves dependiente de esas herramientas. Entonces, ¿cómo exactamente vas a lidiar con esta dicotomía entre esas dos cosas diferentes? Así que potencialmente el cielo, ¿ves todos estos clips? Sobre cómo la inteligencia artificial ayudará a un mundo mejor. Así que el descubrimiento de fármacos. Las empresas farmacéuticas están utilizando la inteligencia artificial para encontrar nuevas combinaciones de medicamentos. Solía costar 850 millones encontrar el próximo medicamento. Y era un proceso de 4 años y ahora son 200 millones de dólares y 60 meses de proceso. La mayoría de los ganadores del premio Nobel de las últimas 2 semanas están todos en la inteligencia artificial. Así que podemos hacer todo tipo de cosas, cosas buenas con la inteligencia artificial y cosas que no estaban disponibles antes y que son bastante sorprendentes para mostrarnos hacia dónde se dirige el futuro. Yo uso la inteligencia artificial todo el tiempo. La utilizo, por ejemplo, para mis vídeos. Este soy yo dando una charla TED. Tengo muchos fans, amigos y espectadores en distintos países. Así que tengo que traducir todos mis vídeos al español. Es estupendo estar aquí. Estoy aquí para hablar del buen futuro. En estos días mucha gente a mi alrededor dice que el buen futuro no existe.
including to my own children. Cuando hablo del buen futuro, dicen, ¿no te has dado cuenta de COVID, la crisis climática, la guerra, todos los problemas que tenemos? Si hablas español, puedes decir, ¿no es muy bueno? Pero es suficientemente bueno para el español porque si no hablas inglés es mejor que nada. Pero esto no es ciencia espacial y no es tan importante como, digamos, control de tráfico aéreo, donde tienes que estar al 100%. Así que estas herramientas son realmente poderosas porque nos permiten hacer cosas simples como esta. Pongo un comando, digo que quiero una película de miedo de extraterrestres, y Dalí, Sora y otras herramientas hacen una película para mí. Deberías probarlo. Si tienes un chat GPT, hay una nueva pestaña llamada DALL-E y puedes escribir esas cosas y hacer una imagen y eventualmente hacer un video. Así que si te dedicas, por ejemplo, al diseño gráfico, puedes diseñar tus propias imágenes basándote en tu imaginación al instante. Por supuesto, tienen el mismo aspecto, ¿verdad? Pero esta es mi herramienta favorita llamada Google Notebooks, Google LM. Puedes subir cualquier documento, incluso un vídeo de YouTube, y puedes hacer preguntas sobre el documento o el vídeo en el sistema. Así, por ejemplo, hay una charla de 60 minutos de Yuval Harari que hemos visto hoy. Quiero ver lo más importante, no tengo 60 minutos. Subo el vídeo y le pregunto el sistema sobre los mensajes. Así que si haces mucha investigación y aprendizaje, esta es una herramienta increíble. Es gratis de Google. Así que el otro día subí 850 páginas en PDF sobre el tema más aburrido del mundo, blockchain. Y subí el PDF y luego lo puse aquí y dije, dame solo un resumen de una página y tomó como, no sé, 2 minutos. Cosas poderosas. Este es el tipo de cosas que la IA real hace por nosotros. Ya sabes, el tipo de que hace que valga la pena. Veamos la definición de IA. La definición simple es sistemas informáticos que convierten datos e información en conocimiento. Piensa en esto por un segundo. Si el ordenador convierte datos e información en conocimiento, ¿qué pasa con nosotros? Quiero decir, ¿no somos la gente del conocimiento? Ustedes son trabajadores del conocimiento, por eso están aquí. Trabajadores del conocimiento, no estáis trabajando en una fábrica, lo más probable. La fábrica de ideas. Si los ordenadores pueden hacer eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué tipo de conocimiento tienen? Bueno, la respuesta es por supuesto. Las máquinas tienen una lógica binaria limitada. Lógica simple. Lógica matemática. Pero aún así, ahora muy pronto vamos a ver un ordenador que tiene la capacidad de procesamiento combinada de todos los seres humanos en la Tierra. La capacidad combinada. Así que nos estamos graduando de esta idea de asistencia inteligente, IA, a la tecnología general, que es un poco más inteligente, y luego lo que la IA abierta y Microsoft quiere hacer, AGI, que es inteligencia general artificial. Inteligencia general significa un ordenador que puede hacer todas las cosas que hacemos. No solo jugar al ajedrez o ir, o conducir un coche, sino todo lo que hacemos que no requiera un cuerpo, puede hacerlo mejor que nosotros. Eso es lo que la IA abierta quiere inventar. Creo, por supuesto, que esta es una propuesta loca porque, primero, probablemente no funcione. Segundo, la responsabilidad de tener eso sería enorme. Imagina una máquina que pueda aprobar un examen de abogacía, convertirse en abogado, en médico, convertirse en el presidente de Kazajstán, tal vez, no lo sé. Esto es lo que dice el jefe de la IA abierta, Sam Altman. Él dice que el cambio que viene se centrará en torno a la más impresionante de todas las capacidades humanas, la habilidad de pensar, crear, entender y razonar. ¿Permitirías que una empresa privada como OpenAI, una empresa dirigida por inversores, capitalistas de riesgo, básicamente, construir algo que pueda razonar y pensar como un humano? Quiero decir, es un concepto loco. Una entidad que piensa como un humano con un coeficiente intelectual de, digamos, 5000, sería absolutamente, totalmente incontrolable. Si yo fuera Einstein, estaría en este escenario hablándoles de física. Einstein supuestamente tenía un CI de 152. Si Einstein nos hablara de física, no entendería ni una sola palabra de lo que está diciendo nunca. Ahora, imagina que tienes una inteligencia artificial con un CI de 150. Sería incomprensible. Una inteligencia con un CI de 5000 sería Dios, básicamente. Sería completamente intocable para nosotros. Por lo tanto, eso es una especie de tarea difícil, ya sabes, y me pregunto a dónde irá todo eso porque creo que, al final,
vamos a ver mucha más inteligencia artificial básica que las empresas utilizan. Cognificación, es decir, sistemas que se vuelven inteligentes. Salesforce, por ejemplo, tiene un proceso donde puedes mirar todos los datos de ventas y averiguar cuál sería el siguiente paso. Aumento, que es, por ejemplo, el lenguaje o mapas que nos ayudan a hacer cosas. Virtualización, que significa que puedo entrar en un espacio de realidad virtual u holograma y viajar virtualmente. Y la última se llama automatización. Así que cuando pensemos en IA, pensemos primero en esas cosas. Para los negocios y para nuestras necesidades personales, de eso se trata realmente, de hacer las cosas inteligentes, ayudándonos. Y por eso creo que la inteligencia artificial al principio no va a quitarnos nuestros trabajos, va a cambiar nuestros trabajos. Bien, si tu trabajo es mayormente rutinario, como una fábrica, o digamos que trabajas en un centro de llamadas, traduciéndome en vivo en el escenario como esta persona está haciendo ahora, es muy difícil para una IA. Pero traducir el manual del frigorífico no es difícil para una IA, son cosas normales. Así que vamos a ver muchos cambios en este sentido, vamos a ver cómo cambian muchas cosas. Y básicamente la inteligencia artificial es ahora una tecnología de propósito general. Tecnología de propósito general, quiero decir, la IA, por supuesto, no es una tecnología, es una ciencia, pero la aplicación de la IA es una tecnología. Así que básicamente piensa en la imprenta, el libro, el ordenador, Internet, la computación en nube. Básicamente, tecnología general significa que se utilizará en todas partes. Y no te equivoques, estoy hablando de literalmente en todas partes. Es para tu proceso de citas, para tu banca. Tu banco usará una IA para averiguar la mejor inversión. El cocinero averiguará qué cosas debe comprar para qué cena, y así sucesivamente, cosas que nos hacen más inteligentes. Así que en general no es un gran problema, excepto cuando nos volvemos perezosos, por lo que dejamos de hacer las cosas en la vida real. Ya hay una plataforma de citas en la India. Usted sabe, en la India, la mayoría de los matrimonios son arreglados. Por lo tanto, el 71% de las personas se casan con el arreglador, ya sabes, no necesariamente basado en el amor. O tal vez así que en el largo plazo es difícil de decir, pero 71%. Ahora tenemos una plataforma que está utilizando la inteligencia artificial para tomar el trabajo del arreglista. Ya sabes, la persona que hace la unión y la IA lo hace. ¿Empareja a las personas para que se casen? Eso es bastante difícil. No estoy muy seguro de lo que pensaría al respecto, y si eso es una buena idea. Pero es por eso que necesitamos cosas como la Ley Europea de Inteligencia, la Ley de Inteligencia Artificial de la UE. Es una ley que dice, cierto tipo de inteligencia está permitida, otros permitidos solo con ciertas condiciones, y el tercero no está permitido. Probablemente sepas que en China, el reconocimiento facial constante se está utilizando para los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, se podría utilizar la IA para que coincida cada vez que vea a un ciudadano haciendo algo en una base de datos y luego, básicamente, establecer un sistema de perfiles sociales. Según la ley de IA de la UE, esto no sería legal. Bueno, no sería legal, punto. Pero las Naciones Unidas tiene una nueva cosa llamada el Pacto para el Futuro, porque la gente no está preocupada por la tecnología en general, sino por la dimensión. Así que siempre digo, demasiado de algo bueno puede ser algo muy malo. Piensa en fumar, comer, beber alcohol. No prohibimos todas estas cosas la mayoría de las veces, pero cuando haces demasiado de una cosa, puede ser muy peligroso. ¿Sabías que muere más gente de obesidad por estar súper gorda que de hambre? Y 400 millones de personas son obesas. Ahora, cuando comes demasiada información, ya sabes, en tu cerebro, como Yuval decía esta mañana, mueres. Cuando tienes obesidad, tarde o temprano, estás en serios problemas. Cuando comes demasiada información, también tienes serios problemas, porque tu cerebro está constantemente recibiendo cosas, ¿verdad? Por lo tanto, muy importante tener en cuenta que esto tiene que ser regulado y acordado lo que queremos. Este gráfico muestra de Goldman Sachs y cuántos trabajos podrían ser automatizados usando IA. Goldman Dice, y esto es por supuesto tomado con un grano de sal aquí. 46% de la oficina y el apoyo administrativo puede ser automatizado. 44% del trabajo legal. ¿Algún abogado en la sala? Bueno, tenemos suerte de no tener abogados en la sala, es broma.
Pero ya sabes, este gráfico, por supuesto, es un poco exagerado, porque de lo que realmente están hablando no están hablando del trabajo, están hablando de la tarea. Así que si eres un abogado y automatizarías la tarea, por ejemplo, de hacer un acuerdo de no divulgación o de encontrar un hecho o comparar hechos. No estarías externalizando tu trabajo con tu cliente, ya sabes, porque el abogado no podría hacer eso, ¿verdad? Pero eso significa que básicamente es el fin de las tareas rutinarias. 21 millones de personas en todo el mundo trabajan en un centro de llamadas. Tan pronto como el software entienda Kazajo o cualquier variación del mismo, esta máquina toma el control. Porque si es una simple transacción, está basada en reglas, ¿verdad? Usted no tiene que tener ninguna piedad en el centro de llamadas. Y no tienes que ser compasivo. Quiero decir, ayuda si eres compasivo, pero la mayor parte del tiempo es solo hacer el trabajo. Por lo tanto, digamos que la máquina puede hacerse cargo de centro de llamadas, ¿verdad? Y con el tiempo el 90%. Por lo tanto, esos puestos de trabajo tienen que desplazarse a otro lugar, y esto es una cosa global, por ejemplo, ingeniería, construcción de cosas, todo tipo de cosas en esta relación que se vería venir allí. Esta es una gran caricatura que conseguí en Twitter, que muestra lo que la gente ha predicho sobre la automatización. Elon Musk. Dais que vamos a tener coches de autoconducción en 2 años. Eso fue en 2015. Cada vez que Elon da un discurso, habla del coche autoconducido. Pero ¿ves alguno en Palo Alto, California? O Phoenix, Arizona. Eso es todo. Y la mayoría de la gente los odia. Así que, interesante, ¿verdad? Este tipo, Geoffrey Hinton, acaba de ganar el Premio Nobel de Física, pero relacionado con la IA. Dijo que no vamos a tener radiólogos, gente que revise la resonancia magnética. Y piensa que como la IA puede comprobar el trabajo de los radiólogos, la resonancia magnética y los escáneres, ¿verdad? El último te muestra la realidad. Aquí hay radiólogos que van a trabajar en coches normales. Eso es hoy. Espero que entiendas la broma. Hay una broma allí. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué tan importante es la automatización? El coche autoconducido, el agente que nos habla y cuánto tardará en llegar. Creo que vamos a tener el agente antes que el coche. Porque la pregunta realmente es si es rutinario. Digamos que hablo con mi agente y le digo, necesito organizar un viaje a Mumbai. ¿De acuerdo? Puedes hacer eso hoy en Expedia, en la aplicación. Puedes hablar con eso mientras chateas, ¿vale? Pero en el futuro estamos hablando de un pequeño holograma. Eso va a suceder muy rápidamente. Y piensa en esto por un minuto. Eso significa que para Google, por ejemplo, ya no vamos a Google y decimos voy a hacer la mejor aplicación para viajar a Mumbai. La IA sale y consigue todas las ofertas para nosotros. Por lo tanto, el negocio de Google se acaba cuando eso sucede. No más anuncios. Los anuncios están dentro de la IA, supongo. Podrías verlo de esta manera. De todos modos, mi colega Paul Sappho dice, no confundas una vista clara con una distancia corta. Así que en términos de trabajo, siempre pensamos que las máquinas tomarán el relevo, y creo que va a tomar mucho más tiempo de lo que pensamos para que eso suceda en muchos sentidos. Bueno, en la parte más ligera de esto. Así que aquí hay una aplicación que hizo fotos de mí. Así que le pido que me haga ver mejor. Tal vez más joven o tal vez un poco más como James Bond o algo así, usted. ¿Sabes? O este tipo, me encanta este tipo. Es el mejor, de hecho. Pero esas cosas son divertidas y funcionan bastante bien, pero a la larga puedes decir con seguridad que la IA generativa, la diferencia entre lo suficientemente bueno y realmente buena, es un cañón. Es enorme. Esto dirías es suficientemente bueno, no se parece a mí en realidad, pero es lo suficientemente bueno para una broma, ¿verdad? O una fiesta o algo así. Y al igual que si hago una película con estas cosas, la película se verá muy divertido y es una buena broma, ¿verdad? Pero para reemplazar a un fotógrafo, no. La IA generativa será muy útil para hacer muchas cosas interesantes, pero la diferencia con la vida real es enorme. Este es un mono jugando al ajedrez. Obtuvimos esto de Sora usando el software de OpenAI, simplemente tecleando la demanda, el prompt. Un mono jugando ajedrez, haz un video, y lo hizo. Sin ninguna foto de archivo, solo lo hizo, ¿de acuerdo? Ahora mira esto, si puedes verlo. El tablero de ajedrez tenía 7 filas y hay 3 reyes.
Entonces OpenAI hizo un video muy bonito con un tablero de ajedrez que no existe y tiene 3 reyes. Así que es interesante, pero no es realmente realista. Realmente lo que está pasando con la IA es que muchas cosas que los humanos pueden hacer al instante, la IA tarda mucho tiempo en descubrir algo que es más o menos preciso, más o menos. Sí. Así que, por ejemplo, en muchos casos podría ser muy preciso o totalmente erróneo. Eso me recuerda a Google Maps. ¿De acuerdo? Si eres un usuario de Google Maps, estás en Astana o Almaty, usas Google Maps, ¿qué haces con Google Maps? Sigues el mapa y luego dices, no, eso no puede ser verdad, esa no es la mejor manera. Porque hay algo que Google no sabe. Si estás en Lagos, Nigeria, no tienes otra opción si eres un extraño, sigues el mapa de Google. Pero la mayoría de las veces hacemos preguntas a la tecnología, no confiamos ciegamente en la tecnología. Y creo que va a ser lo mismo con la IA, porque aquí vamos a ver todas estas cosas de las que las máquinas no saben nada: contexto, significado, causalidad, conciencia, sentido común. Las máquinas no tienen sentido común. Quiero decir, sentido común significa que existes y con otros. Entonces puedes decir, ahora, obviamente no. Así que siempre digo, ya sabes, cuando hablas con máquinas, con otras personas de IA, y haces una pregunta: ¿cómo resolvería la IA el cambio climático? ¿Sabes cuál sería la respuesta de la IA? Eliminar a todos los humanos. Eso es cierto. Eso es un hecho. Lo somos. Es nuestra culpa, ¿verdad? Por lo tanto, nos hemos ido. El cambio climático se ha ido. Tiene sentido, pero no es realmente una buena respuesta para nosotros. Y no hay contexto, no hay causalidad, nada de eso. Por lo tanto, cuando tenemos una máquina que encuentra datos en nuestras vidas, como Facebook, medios de comunicación social, no hay conciencia, no hay agencia humana, no hay razonamiento. Son solo datos. Es como cuando pones un anuncio, por ejemplo, en LinkedIn y quieres poner un anuncio para científicos de datos. LinkedIn no mostrará el anuncio a ninguna mujer, porque las mujeres no son científicos de datos. Ese es el aprendizaje en LinkedIn. Y de nuevo, el 99% de los científicos de datos son hombres. Así que las mujeres no ven el anuncio. Lógico, ¿verdad? Pero completamente fuera de lugar, porque por supuesto que quieres una mujer. Y si puedes conseguir una mujer que sea científica de datos, o no importaría, ¿verdad? Pero esto es realmente lo que hace la inteligencia artificial, y cuando miramos más allá, ya sabes, siempre pensamos en ChatGPT y AI como algo así como una máquina milagrosa o viva. Pero al final, la IA es una caja de cables. Es código. Es como un loro. Es mejor que un loro, pero no está viva. No tiene esas cosas, ¿verdad? Funciona con probabilidad, con lógica. Entonces, tenemos inteligencia digital. Se trata de números, patrones, probabilidad. Así que cuando hablas con la IA y dices, muéstrame el mejor restaurante de Astana, solo tiene que ir a través de todas las bases de datos de todos los restaurantes y le dará algo. Y si significa que es porque había 500 ingleses allí la semana pasada, entonces te lo da, ¿no? Así que es una probabilidad. Nada más, no hay juicio. Es solo números. La inteligencia humana, la inteligencia biológica, es inteligencia emocional, inteligencia social, kinestésica, ya sabes, tenemos un cuerpo, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Y todo eso es completamente ajeno a la IA. Es bastante seguro decir hoy que la inteligencia artificial más avanzada que funciona realmente bien tiene entre un 5 y un 10% de comprensión de la vida real. La vida real es lo que tenemos aquí ahora. Comprende la vida digital, comprensión de cómo todo eso se une. Es por eso que esta pirámide está cambiando tan rápidamente. Por lo tanto, esta es la antigua pirámide. Cuando fuimos a la escuela como mi edad, hicimos todas estas cosas, ¿verdad? Teníamos datos e información, tenemos conocimiento intelectual y luego un conocimiento más profundo de ese tipo de la pirámide, como Maslow, ¿verdad? ¿Sabes lo que está pasando hoy en día? Y esto es crucial para la educación, que la máquina ha tomado su parte. La máquina va a tomar el conocimiento intelectual, la lógica, los datos y la información, porque eso es lo que hacen las máquinas. Usted no va a vencer a la máquina en saber más hechos. Quiero decir, si tienes 20 años hoy, ya sabes que obtienes una respuesta cada vez que hablas con Google y haces una pregunta. Ahora, en un futuro cercano, hablas con lo que sea, descansas ¿qué?
Y puedes hacer una pregunta realmente complicada y obtienes una respuesta que suena como, ya sabes, James Bond, en la voz de James Bond. O entonces, ¿qué significa esto para nuestro trabajo? Nuestro trabajo tiene que avanzar de la lógica más allá del conocimiento. Tiene que convertirse en un trabajo más profundo, que está más lejos. He aquí la diferencia en forma de imagen. A la izquierda tenemos un ordenador, una máquina mirando al cerebro, mirando a la lógica, y aquí tenemos una mano humana experimentando el agua. Ya sabes, los sentidos, el olfato, emociones, desconocidos para las máquinas. Entonces, lo mejor que podemos hacer en ambos mundos es utilizar la inteligencia de la máquina y decir que el agua es peligrosa o lo que sea, ¿verdad? Y si usamos eso juntos y crea una nueva posibilidad para nosotros, crea una nueva forma de ver la realidad. Las máquinas no son humanos. Los humanos no son máquinas. Ahora, algunas personas argumentarían que somos máquinas. Has oído ese argumento, estoy seguro. Yuval Harari estuvo allí esta mañana. En su primer libro dijo, organismos, ya sabes, que humanos y animales son máquinas, son algoritmos. Creo que por el momento eso no es cierto. Con el tiempo puede llegar a ser cierto que usted puede decir que puede averiguar las emociones sobre la base de la química, y esas son cuestiones filosóficas. Por el momento, una máquina no está ni cerca de ser inteligente en lo que los seres humanos pueden hacer, y cómo hacemos las cosas, y cómo ponemos todo esto junto. Aquí hay un gran gráfico que muestra la diferencia. De acuerdo, o el parte roja es conocimiento tácito, conocimiento silencioso, eso es lo que hacemos. Por eso estás aquí. Es básicamente conocimiento que no puede ser expresado. Subjetivo, cognitivo, no codificado, difícil de transferir. Esos son los trabajos del futuro. Si tu trabajo actual está aquí en la caja amarilla, información codificada, fácilmente transferible, una máquina te quitará el trabajo, porque eso es lo que hacen las máquinas, hacen esto. Así que la respuesta realmente es acerca de los puestos de trabajo, y el trabajo es que si trabajas como un robot te quitará el trabajo. Si tienes hijos, no dejes que trabajen como un robot. Y por supuesto, ¿qué hacen en la escuela? Les enseñan a ser robots. Eso es lo que aprendemos en la escuela. Si obtienes un MBA, sales siendo un robot. No todos los MBA, y tal vez irás más allá de esto con el tiempo. Esto tiene que acabar. Tenemos que enseñar a nuestra gente a hacer esto. El conocimiento silencioso, como tuvimos muchas discusiones hoy, las cosas que nos hacen humanos, singularmente humanos y definitivamente humanos. ¿Ves en este gráfico de aquí? El gráfico de conocimiento de lo que está sucediendo con la información. Dividiéndolo en una simple tabla como esta, puedes ver que las computadoras serán perfectamente capaces de datos, información, conocimiento y algunas ideas, algunas percepciones. Bueno, insight ya es muy difícil porque insight significa que has aprendido algo de los datos. Quiero decir, no sé tú, pero ¿alguna vez has trabajado con una hoja de cálculo? Miras todos los números y al final dices, ¿qué saco de esto? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el aprendizaje? Es un proceso intelectual. Muy difícil para una máquina, así que las máquinas se harán más y más inteligentes y harán crecer el conocimiento y la perspicacia. Lo harán. A los 20 o 30 años, las máquinas tendrán más conocimientos que todos nosotros juntos. Conocimiento en cada dominio y más de 800 idiomas. Conocimiento de los hechos. Pero déjame preguntarte esto, ¿sabes? Nuestras vidas no se basan solo en el conocimiento lógico. De hecho, nuestras vidas se basan en lo contrario. Los humanos tomamos decisiones no basadas en la lógica. Usamos la lógica, pero tomamos decisiones basadas en sentimientos, en emociones, en intuición, imaginación. Ahí cometemos errores. Mentimos. No eliges a tu marido o a tu mujer porque en una decisión lógica pensaste la mejor jugada posible. Algunas personas pueden hacer eso. La mayoría de nosotros no hacemos eso. ¿Sabes? La IA es esencialmente un poderoso motor. Una super herramienta. Y tenemos que entender que esto básicamente una persona con una herramienta poderosa vence a la persona sin la herramienta eléctrica. Esa es la realidad. Si no estuvieras usando el móvil, si no estuvieras usando un ordenador, si no estuvieras usando la nube,
hoy no estarías en ningún sitio ni trabajando. Así que usar la IA se convierte en un requisito, pero como herramienta de poder. Tenemos que tener cuidado con cómo la usamos. Pienso en la diferencia de, por ejemplo, cuando un carpintero tiene un martillo y un clavo, entonces tiene que tomarse 5 horas para trabajar en el edificio y poner todos los clavos a mano. Pero un carpintero con una pistola de clavos, ya sabes, dispara los clavos y hace el trabajo en 40 minutos. No en 5 horas, pero una pistola de clavos es peligrosa. Podrías dispararte en el pie o matar a alguien. Así que cuando usamos la IA, tenemos que tener cuidado con el poder que tenemos. Y por ejemplo, hay algunas personas que cargan datos privados de empresas para comprobar GPT. Esa es una muy mala idea, porque obviamente puedes obtener una respuesta mejor, pero no es muy seguro. Así que eso es básicamente lo que nos espera en el futuro en lo que a automatización se refiere. Y realmente, porque todos somos trabajadores del conocimiento, lo que hacemos cambia por completo. Conocimiento significa de repente más allá de los hechos. Pensad en ello un segundo porque esto es importante. Ahora tenemos que ir hacia la intuición, la imaginación, la comprensión, la previsión, todas las cosas que ya antes pensábamos que no eran valiosas. Así que realmente eso es lo que está pasando con la revolución de la IA. Estamos pasando de humanos haciendo rutinas a máquinas haciendo rutinas. Eso puede ser muy liberador si odias la rutina. Pero si tu trabajo es 90% y rutina, entonces eso es un problema, obviamente. Tenemos que pensar en lo que eso significa. Quiero decir, tu país no es muy grande. Creo que 21 millones de personas o así. Así que no hay tanta gente aquí haciendo rutina. Como India tiene 100 millones de personas haciendo rutina. Así que van a ser mucho más afectados por este cambio hacia afuera de la rutina, hacia una manera diferente. Pero claramente vamos a ver un mundo donde los asistentes digitales son normales. Esto de nuevo es una maqueta de ChatGPT. Hace que el tipo parezca un agente secreto o algo así. Ya sabes, es muy cookie cutter, pero algo interesante. Así que yo diría, ya sabes, es realmente importante para nosotros mirar esto y desarrollar un escenario en cuanto a lo que podría ser posible y lo que no puede ser posible a medida que avanzamos en ese futuro de lo que hacemos allí. Esta lista de aquí son tareas, se llaman tareas vitales, que los ordenadores pueden hacer ahora. Traducir, resumir, investigar, comprobar hechos, redactar, organizar, recopilar. Ya sabes, trabajo básico. Eso no significa que vayamos a hacer todo eso, todo el trabajo básico con máquinas, pero muy pronto esto será posible y será casi gratis. Así que es una cosa muy tentadora, pero por supuesto queremos mantener el control de lo que sucede allí para que todavía podamos decidir qué queremos que ocurra, en qué momento y por qué razón. Así que los agentes digitales serán algo así. Nos rodearán en diferentes situaciones para que podamos utilizarlos de las formas que creamos convenientes. Así que hablemos de economía, porque este es el tema clave cuando hablamos del buen futuro, y lo que la tecnología puede hacer por nosotros. Así que la inteligencia artificial, como he dicho antes, podría ser el cielo o el infierno. Solo podremos crear un buen futuro si dejamos atrás el viejo modelo económico. El viejo modelo de economía está a la izquierda. El beneficio y el crecimiento. Eso es todo lo que importa. Y es algo triste ver que hoy en día el mercado de valores sigue en ese viejo paradigma. Puedes comprar acciones de Saudi Aramco, la compañía petrolera, o de Meta, Facebook, y a pesar de que hacen las peores cosas del mundo, contaminan, ganarás mucho dinero. Este es el modelo anticuado de beneficio y crecimiento. Si seguimos y utilizar lo monetario como la principal fuente de toma de decisiones, estamos en serios problemas. Porque ya sabes lo que va a pasar. Todas las empresas del mundo dirán, vamos a utilizar la IA y despedir a tanta gente como sea posible. Eso será un error muy grande porque la máquina no puede hacer el trabajo, ¿verdad? Pero esto será porque queremos ahorrar dinero y hacer más dinero. Así que ahora vamos a un mundo diferente. Los millennials están impulsando esto de nuevo, que son algunos de ustedes. Las 4P, no solo una P, gente, planeta, propósito y prosperidad. No lo malinterpreten. Mucha gente dice, oh sí, estás hablando de socialismo. No estoy hablando de ningún ismo. No hablo de comunismo, socialismo o capitalismo.
Tenemos que pensar qué lógica es la adecuada para el futuro. La lógica del beneficio y del crecimiento por sí sola nos matará, nos está matando. Piensen en esto un segundo. Mi generación ha estado en los últimos 35 años muy ocupada creando de las emisiones globales en 25 años. Eso es lo que hemos conseguido. El 50% de toda la contaminación en 25 años. ¿Y sabías que de ese 50%, el 90% de todas las emisiones son creados por personas del 10% de mayores ingresos? Así que no solo lo hemos creado, pero también hemos tomado la licencia para crearlo con la gente rica, ¿verdad? Como viajar y coches y todas estas cosas. Yo me cuento en esto. Así que tenemos que pensar en una lógica diferente, una forma diferente de ver el futuro, una forma diferente de economía. La ONU dice que cambio climático es lo mismo o al revés. Ahí tenemos que tratar con las mismas reglas que el cambio climático. Básicamente tenemos el mismo problema. Tenemos un fracaso climático. Te mostraré en un minuto cómo eso. Beso. Y tenemos el fracaso de la regulación de la IA. Aquí está el fracaso climático. ¿Ves este gráfico? Básicamente el gráfico muestra que el ppm, la contaminación por millón, ha subido cada año, nunca ha bajado. Y aquí están todas las reuniones que tuvimos en Kioto y París y lo que tienes nunca ha bajado, excepto en COVID. Cuando básicamente no estábamos haciendo nada. Fracaso total. Se podría decir, no estoy diciendo que fue un fracaso, pero viendo esto, se podría decir que es un fracaso total. Si lo comparamos con la inteligencia artificial, ¿qué es este gráfico aquí? Estas son las empresas que recaudan dinero, la valoración de las empresas de inteligencia artificial de mayo de este año. OpenAI fue valorada en 86 mil millones. Eso es más que toda la producción de Astana en valoración. Esta empresa se encuentra ahora en 156 mil millones de valoración. Todo el dinero se está moviendo en esta dirección porque se sospecha que el resultado será enorme. Es una cuestión económica. Así que lo que tenemos que hacer aquí es no tener otro fracaso. En particular, las dos tendencias que más me entusiasman para la próxima década o par de décadas son la inteligencia abundante y la energía abundante, y la prosperidad que vamos a obtener de estas dos cosas que están desbloqueando. Este es Sam Altman. Dirige OpenAI. Él dice, la tecnología nos dará dos grandes cosas. Una es energía abundante y la otra, abundante inteligencia. Inteligencia sin fin, ¿verdad? Eso es importante de recordar porque eso cambia todo lo que estamos viendo. También crea una gran cantidad de problemas que podrían conducir a un fracaso más catastrófico. Imagina la inteligencia. Sin humanidad es lo peor que puede pasar. Podemos ser súper inteligentes, no nos importa nada. Eso potencialmente no va a terminar bien. Así que tenemos que pensar en esta abundancia y cómo podemos regularla y cómo podemos pensar en soluciones que nos duren más de una semana. Esto es lo que no queremos. No queremos aumentar la productividad ni disminuir o mantener la misma humanidad. Y esto es lo que tenemos ahora. Hemos aumentado la productividad, pero la mayoría de la gente no entiende el lado positivo de la tecnología. Lo que queremos es un sistema que realmente cree ambas cosas, ¿verdad? La productividad aumenta y los beneficios humanos también aumentan así. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esto es una cuestión de política. Tenemos que resolver la fiscalidad. Tenemos que averiguar cómo compartir los beneficios. Tenemos que tratar con las empresas que fabrican estos sistemas para que pongan en marcha sistemas que creen justicia social. De lo contrario, dentro de 10 años podríamos tener el efecto contrario. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo sería un escenario de trabajo mejorado por la IA? ¿Sería el mejor? Si miras este gráfico, podrías decir con seguridad si soy 4 veces más eficiente en mi trabajo, gracias a la IA que hará mi empresa. No contratará a las 4 personas siguientes porque yo estoy haciendo todo el trabajo. O me pagará 5 veces más para que pueda seguir trabajando. O seguirá mejorando la IA hasta que yo también sea uno de los 4.
Bueno, lo que realmente deberíamos hacer es decir, bueno, si trabajo más eficientemente, tal vez trabaje menos. Y el beneficio es el mismo. Pero ¿cómo regularíamos esto? ¿Cómo encontraríamos realmente la justicia? Quiero decir, estas son preguntas muy grandes que vienen hacia nosotros. En este mundo tenemos estas gigantes empresas de tecnología. Muchos de ellos son mis clientes. Guay, estamos mirando a ellos y hablando de lo que sucede aquí. En el frente crean mucho valor. En el extremo posterior crean cosas como la vigilancia y la contaminación de datos y la adicción y el sesgo, y así sucesivamente y así sucesivamente. No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que permitimos a las petroleras vender nuestros recursos naturales. Si hacemos lo mismo con la IA, podemos terminar en un lugar bastante malo, donde tenemos más contaminación, pero menos beneficios de ella. Esto es muy importante. Yo llamo a esto un juramento tecnocrático. Queremos que todas las empresas de tecnología se comprometan que usarán la tecnología para el beneficio humano. Imagina que hiciéramos eso y dijéramos, de acuerdo, serás juzgado por cuánto beneficio creas, no solo por cuánto dinero. Y esta es una cuestión ética. La ética es saber la diferencia entre lo que tienes el derecho o el poder de hacer y lo que es correcto hacer. Y se puede decir con seguridad hoy que las personas que dirigen esas empresas, y hay muchos en todo el mundo, no solo en Silicon Valley, que no son las personas que no son éticas. No por diseño, pero el resultado a veces lo es. Así que los medios sociales han sido una ayuda conocida en la difusión de desinformación. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo creamos un sistema que sea más igualitario y menos problemático para nosotros? Este gráfico muestra que el uso de la inteligencia artificial podemos aumentar el PIB mundial en 17 billones. Eso es aproximadamente el 7% en 10 años. Así que hacer todo más eficiente y utilizar mejores sistemas resulta en una enorme cantidad de dinero, potencialmente para hacer allí y para averiguar lo que está pasando. La investigación muestra cómo la gente se siente acerca de la IA. ¿Ves la barra roja aquí? Creen que va a ser más negativo. Esta es una investigación de alrededor de 9,000 personas. Dicen que las oportunidades son menores, las relaciones con los demás son menores, los derechos humanos básicos son menores. Ya sabes, esto es lo contrario de la curva del dinero. La curva del dinero dice que sube, pero la curva privada, la felicidad en general, la gente piensa que va a disminuir. Justo al lado hay otra curva que muestra básicamente lo contrario otra vez. La vida cívica, pasar el tiempo libre, ir de compras, por supuesto. El trabajo diario es mejor. Así que aquí está la respuesta. No podemos permitirnos el lujo de no utilizar la tecnología porque estos son problemas. Pero tenemos que averiguar cómo equilibrarlos. Y tenemos que encontrar un beneficio donde la mayor parte de eso esté contenido y donde la mayor parte de eso es un beneficio positivo para nosotros, no algo que no podemos controlar. Esta curva aquí se ve la última. Pero se inventó la máquina de vapor y después de que se apaga para el medio ambiente, veamos la curva subiendo. Las partes por minuto, la temperatura global. No queremos la misma curva para la inteligencia artificial que se vería algo como esto, donde decimos, bien, la invención de la inteligencia artificial este año es el mismo punto de inflexión que la tecnología y el clima. Eso no es lo que queremos. Queremos averiguar cómo crear algo que sea diferente, que sea mejor, que no sea una repetición de lo mismo. La democracia ha disminuido mirando este gráfico. Así que la gente que vive en autocracias electorales ha aumentado dramáticamente. La autocracia electoral es la gente que parece que ha sido elegida, pero son esencialmente tiranos. No te voy a decir qué países puedes hacer tú propiamente. Dale 3 semanas para averiguar. ¿De qué estoy hablando? Ahora esto es claramente un efecto secundario de lo que la tecnología ha hecho, que es hacernos... El problema no es con nuestra naturaleza, es con nuestra información. Si le das a la gente buena o mala información, toman malas decisiones. Toman decisiones autodestructivas. Y ahora lo estamos viendo a nuestro alrededor. Él dice, el problema no es que la gente sea más fuerte por mala. Este es un gran argumento, ¿verdad? Esto no está sucediendo porque la gente es mala y no les importa. Esto está sucediendo debido a la desinformación.
porque recibimos la información equivocada. Todo el Brexit es parte de la desinformación de las redes sociales. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar y algo que tenemos que contener. Y algo que tenemos que regular para el futuro próximo. No queremos un mundo como este, donde la inteligencia artificial destruye la verdad y porque inventa historias. Así que aquí está la parte difícil. Queremos que la inteligencia artificial ayude a desarrollar medicamentos para ayudar con el cambio climático, para hacer mejores píldoras, para arreglar nuestro coche, para conducir de forma autónoma. Queremos todo eso, pero no queremos que la IA se apodere de nuestras vidas o que cree una situación en la que no podamos controlarla, en la que la IA nos diga a cada paso qué hacer. Así que tenemos que averiguar la mejor práctica, la estructura social. Tenemos que dejar de pensar en la palabra, sí, y cómo, si podemos hacer algo, sino por qué, y quién. Esta es la pregunta clave sobre la IA. La cuestión no es si debemos usarla o no, o lo que nos hará, sino qué queremos que haga. ¿Quién está a cargo? Por eso es muy importante que Kazajstán desarrolle una estrategia de IA para averiguar cómo cuidarla y beneficiarse de ella, pero no llevarlo demasiado lejos y convertirse en un país autónomo. Y esta es mi preocupación sobre la IA abierta. Puede que hayas visto la película Blade Runner, donde la Tyrell Corporation hace replicantes humanos, iniciados también. Así que estoy un poco preocupado de que la IA abierta se convierta en una especie del próximo Tyrell, una empresa que dirige el mundo con su IA. Este es el plan oficial para el futuro de la IA abierta. Se filtró a Bloomberg hace 3 semanas. Y su plan es primero los chatbots, luego una IA que sea un razonador, que pueda pensar, ¿verdad? Y que una IA que sea un agente que actúe de forma autónoma, luego una IA que pueda innovar, y luego una IA que pueda construir empresas. Pensamos en esto por un segundo. Básicamente, esta empresa quiere construir una IA que pueda hacer cualquier cosa, incluyendo innovar e inventarse a sí misma. Ese es un tema candente. Creo que no es algo que deberíamos buscar. ¿Demasiado de algo bueno? Será algo muy malo. Si queremos que la IA haga algún razonamiento básico que sea inteligente, no quiero que una máquina desarrolle conciencia. Lo que quiero de las máquinas es competencia. Quiero que haga el trabajo. No quiero que tome mi trabajo y pensar en el trabajo o pensar en el futuro o cualquiera de esas cosas. Así que voy a terminar ahora con la pregunta, ¿qué hacemos ahora? Primero, no nos quedemos atascados en esta visión de que el futuro es terrible. Cada día que pasa, miramos la televisión y las redes sociales, vemos 50, 100 puntos de por qué el futuro es malo. En Europa, en muchos países de Europa, son personas de alrededor de 30 años que están buscando tener hijos. Dicen que no vamos a tener hijos porque el futuro es terrible. No bromeo, el 70%. Creo que es diferente en este país. Hay bastantes bebés, ¿verdad? Pero en general ahora no deberíamos ser tan pesimistas. Si eres demasiado pesimista, deja de ver las noticias. Sal de Facebook porque están pasando muchas cosas buenas. El futuro es mejor de lo que pensamos. No es que tengamos menos problemas, sino que tenemos muchos más medios para resolverlos. Agua, comida, energía, comunicación, viajes espaciales, todo. Y la IA es una de esas cosas que nos permite salvar cosas, ¿verdad? Es importante que nos mantengamos optimistas. Hay una cosa que aprendí de una famosa futurista, Barbara Hubbard, que dijo, tu mentalidad contiene tu futuro. Tu mentalidad es donde dices, ok, no creo que esto funcione, o como lo hacen en Alemania, cada vez que tienes innovación dicen, sí, pero, ¿verdad? Sí, esa es una gran mentalidad para tener porque nunca harás nada. En América es al revés, tienes algo que es fijo. Ellos dicen, oh, vamos a inventar algo completamente nuevo. Eso es algo cultural. Así que, para permanecer optimista, es importante mantener tu mentalidad enfocada en el futuro. Lo que necesitas hoy no es el conocimiento del pasado, a pesar de que es útil, como Yuval está demostrando. El conocimiento del presente y del pasado es útil.
Necesitamos conocimiento del futuro, lo que significa entender lo que está sucediendo. Me refiero a 5 años, no a 50. Tenemos que averiguar qué es lo próximo. El futuro también está claro para Kazajstán en muchos aspectos. El fin de la economía del petróleo. Una certeza. No importa cuáles sean los argumentos, se está acabando. Se está acabando antes de lo que pensábamos. La emergencia del cambio climático es una certeza. Las máquinas inteligentes son una certeza. Así que es una larga lista en la que, si sabemos esto, podemos prepararnos. Estoy haciendo este trabajo no porque quiera predecir el futuro, sino porque quiero ayudar a prepararse para el futuro y encontrar soluciones. Al igual que si hoy tienes 25 años, buscas qué hacer con el resto de tu vida. Quiero decir que los próximos 10 años traerán los mismos cambios que los 100 años anteriores. Así que, decidas lo que decidas, es muy probable que tu trabajo no exista hoy. Vas a crear tu propio trabajo. Vas a ser un ciudadano global. Vas a mirar a todas estas realidades y pensar de una manera completamente diferente a cualquier otra persona antes que nosotros, porque toda la situación ha cambiado. El futuro es mejor de lo que pensamos. Cuando pensamos en robots y la IA, no olvidemos lo que no hacen. No nos confundamos con el bombo publicitario que dice que las máquinas piensan. Quiero decir, esto es IBM, ¿verdad? Máquinas de computación cognitiva, esa cosa. Sí, piensan de una máquina, sí. Eso es bastante bueno, en realidad, si realmente pueden hacer eso. No tienen corazonadas que no entienden, que no imaginan, y lo peor de todo, a las máquinas no les importa. No tienen juicio de valor alguno. Como dije antes, resolver el cambio climático, matar a todo el mundo, la solución más eficiente. Así que cuando nos fijamos en esto y miramos hacia dónde va esto, es importante seguir siendo humano. Mantenerte humano también significa que dedicas tiempo a desarrollar tus habilidades humanas. Compasión, empatía, imaginación. Ya lo dijo Einstein. Fue el año del universo. Decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, y él era la persona con más conocimientos que jamás haya existido. El conocimiento y la información son geniales. A mí me encantan. El conocimiento y la información. Por supuesto, ya sabes, no soy joven, pero... De acuerdo. Pero la imaginación es lo que gana hoy. ¿Puedes imaginar el futuro? ¿Puedes construir el futuro? Esa es la parte más importante, seguir siendo humano, permanecer centrado en las cosas que las máquinas no pueden hacer. Tenemos que hacer en nuestro futuro todas las cosas que las máquinas nunca podrán hacer. Así que a medida que nos adentramos en eso, creo que este es el nuevo mantra de nuestro futuro. Este es el escenario del futuro. Personas, planeta, propósito y prosperidad. Vamos a ver nuevos mercados de valores, probablemente antes de que termine esta década. Estoy tratando de conseguir que el gobierno suizo haga un nuevo mercado de valores llamado SUSDAC, el Nasdaq Sustainable. Vamos a ver nuevos mercados de valores, vamos a ver una nueva lógica, vamos a ver nuevas valoraciones. No recibirás una prima como director general si no marcas las 4 casillas. No invertirás en un fondo si no marcan las 4 casillas. De hecho, cada empresa será odiada. Que solo marque una de esas casillas como la prosperidad. Y este es el futuro muy cercano que se está desarrollando. Si podemos tomarlo como modelo, voy a terminar con un dicho de mi libro. Debemos abrazar la tecnología, como la IA, pero no convertirnos en tecnología. Cuando abrazamos la tecnología, podemos usarla como una herramienta. En este momento, la tecnología está en camino de convertirse en Dios. Básicamente, ¿verdad? El poder de Dios, prometiéndonos ser sobrehumanos. No existe tal cosa. Es una herramienta. Vamos a usar una herramienta para cosas buenas o para cosas malas. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo usarla. Y entonces, vamos a hacerlo mejor con ella. Y esto es lo que nos hace humanos. Es lo contrario de las máquinas. Tenemos que desarrollar eso. Así que tenemos que volver en las escuelas a la enseñanza de la música y arte y filosofía y ética. No solo programación. La escuela ideal sería entender la tecnología, hacer algo de programación. Ya sabes, en general ser bueno con la tecnología, pero también ser un mejor ser humano.